Bien, en este video, como siempre decimos, lo importante es tomar nota de los conceptos, de las definiciones, tener a mano siempre una hoja, los útiles de geometría para ir realizando estas construcciones, para poder trazarlas también sobre la hoja que tenemos enfrente y así ir estableciendo esta serie de relaciones entre las definiciones de los conceptos que vamos dando y lo que ustedes van a poder observar sobre sus propias hojas de papel. Recuerden ir anotando las preguntas que se puedan ir formulando a lo largo del video, que son las que después pondremos en común en clase. Vamos a establecer acá las relaciones, ¿sí? Las posiciones relativas entre circunferencias. Entonces, vamos a empezar por la relación de circunferencias exteriores. Decimos nosotros que dos circunferencias son exteriores si la distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios. ¿Está? Como consecuencia de esto, vamos a poder decir nosotros que la intersección entre esas dos circunferencias es vacía. Por ejemplo, observando estas figuras que tenemos acá, vamos a establecer esta relación entre la circunferencia que tiene centro en E y radio, que hemos denominado R tercera, y vamos a hacer esta relación con la circunferencia de centro O y radio R, que es la que ustedes observan acá. Entonces, fíjense, claramente la intersección entre la circunferencia de centro en E y radio R tercera con la circunferencia de centro O y radio R resulta ser vacía. Y esto es así, ¿por qué? Porque si nosotros observamos el segmento que podemos trazar entre el centro de la primera circunferencia, es decir, entre el punto O y el punto E, va a delimitar algo acerca de la definición que estuvimos dando. Vamos a colocar, por ejemplo, ese segmento en rojo, vamos a ponerle un grosor diferente, y lo que decimos nosotros, en este caso, para decir que las circunferencias son exteriores, de acuerdo con la definición, es que a ver, la distancia, es decir, OE, el segmento OE, resulta ser mayor que dice que la suma de los radios, es decir, OE como segmento es mayor que R más R tercera. R más R tercera. Por lo tanto, como se satisface esta relación, decimos nosotros que estas dos circunferencias son exteriores y por lo tanto la intersección entre ellas resulta ser vacía. Establecemos ahora, por ejemplo, una relación entre la circunferencia, que nosotros decimos la circunferencia de centro en B y radio T, con la circunferencia de centro en O y radio R. Es decir, esta circunferencia que tenemos acá y esta circunferencia que tenemos acá. Bien, a ver, decimos nosotros que esas dos circunferencias son tangentes exteriores. La tangencia ya nos tiene que hacer pensar en términos de que hay un único punto de contacto. En este caso, fíjense que este es el punto de contacto entre estas dos circunferencias y la idea de que sean exteriores vamos a marcarla a partir de lo que vamos a definir como circunferencias tangentes exteriores. Decimos que dos circunferencias son tangentes exteriores si la distancia entre sus centros es congruente con la suma de sus radios. O sea, como consecuencia de eso, vamos a poder decir que entonces estas dos circunferencias tienen un único punto en común. Por ejemplo, si llamáramos a este punto de contacto como W, lo que estamos asegurando nosotros es, primeramente, que la intersección entre estas dos circunferencias es el punto, perdón, el punto W. Bien. Por el otro lado, algo que caracteriza a dos tangentes exteriores
es lo que refiere a la distancia. Todas estas posiciones relativas están vinculadas siempre a cuestiones de distancias. Entonces decimos nosotros que, por ejemplo, la distancia entre los centros, es decir, el segmento BO, en este caso resulta ser congruente con la suma de R más T. Es decir, con la suma de R más T. Fíjense que también podríamos decir, si queremos denominar a esto, supongamos que llamemos a este punto Z, podríamos decir que el segmento BO, que es el segmento cuyos extremos son los dos centros de las circunferencias que estamos considerando, resulta ser congruente a la suma del segmento BW más el segmento OZ, que es exactamente lo mismo que dijimos arriba, utilizando otra, digamos, denominación para los segmentos que son radios de ambas circunferencias. Como se satisface esto, entonces vamos a poder asegurar que esas circunferencias son tangentes exteriores. Y además, como consecuencia de eso, podemos decir que tienen como intersección únicamente un punto. Vamos a ver ahora cómo llevamos a la hoja de papel la construcción de dos circunferencias que resultan ser tangentes exteriores, y para eso va a ser importante que tengamos presente esa definición que hemos dado acerca de que la distancia entre los centros tiene que ser congruente con la suma de los radios de ambas circunferencias. Bien, vamos a considerar, por ejemplo, para eso, sobre la hoja de papel en la que estemos trabajando, dos segmentos cualesquiera que denominaremos R y R'. Nuestra intención es trazar dos circunferencias que resulten ser tangentes exteriores y cuyos radios sean respectivamente los segmentos R y R'. Para eso, en principio, tenemos que recordar que la definición de circunferencias tangentes exteriores nos dice que la distancia que tiene que existir entre los centros de ambas circunferencias tiene que coincidir, ¿sí?, o ser congruente con la suma de los radios de cada una. Entonces, si pensamos en términos de la adición de segmentos, geométricamente, recordemos que yo tengo que pensar que ambos segmentos son segmentos colineales. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer nosotros es transportar a ambos segmentos sobre una recta R cualquiera que vamos a trazar. Entonces, sobre esa recta R tendremos que transportar respectivamente como segmentos consecutivos a cada uno de esos segmentos que vamos a considerar como radios de las circunferencias que queremos trazar. Bueno, ahí sabrán ustedes disculpar, pero bueno. A ver, entonces, por ejemplo, en principio marcamos un punto sobre esta recta, decimos, bueno, acabamos de trazar acá la recta R, y en R vamos a considerar, por ejemplo, este punto que es el punto A. Bien, transportamos utilizando el compás el segmento, supongamos, cualquiera de los dos, podemos comenzar por uno o por otro. Vamos a comenzar, por ejemplo, por el transporte del segmento R. Entonces, utilizamos el compás para esto, consideramos, ¿sí?, con el compás, la amplitud del compás, la medida de ese segmento R, y una vez que lo tenemos, vamos a venir a la hoja, vamos a venir acá, con centro en A, vamos a decir nosotros, con centro en A, para transportar ese segmento, vamos a trazar la circunferencia que interseca a la recta en otro punto que nosotros denominaremos a ese punto, para poder orientarnos, decimos, bueno, ese va a ser el punto M. Por otro lado, necesitamos ahora transportar al otro segmento, es decir, transportar al segmento R' también sobre la misma recta. Entonces, vamos con el compás, utilizando la amplitud del compás, vamos a buscar transportar ahora a R'. Una vez que lo tenemos,
venimos hasta acá, vamos a mover el compás hasta que podamos dejar este arco de circunferencia que resulta ser de ese arco que podemos determinar a otro punto sobre esa recta que viene siendo un punto que denominaremos, por ejemplo, el punto Q. Ahora, fíjense lo siguiente. En este caso, lo que hemos conseguido nosotros es que el segmento AQ resulta ser congruente con la suma del segmento R más el segmento R'. Por lo tanto, hasta acá estamos cumpliendo con la definición que hemos dado. Y por lo tanto, a partir de acá vamos a poder decir, bueno, concentro en A, concentro en A, y radio congruente con el segmento AM, vamos a poder trazar a la primera de las circunferencias que nosotros estábamos considerando. Y después concentro en Q, concentro en Q, y en este caso, con radio congruente al segmento MQ, vamos a poder trazar la circunferencia, que en este caso será la circunferencia con radio R'. Observemos entonces que en este caso hemos obtenido dos circunferencias que resultan ser tangentes exteriores, que resultan ser tangentes exteriores. Ahora, también es posible la construcción dada una circunferencia ya establecida, y lo vamos a ver ahora a continuación. Pero digamos, esta sería la forma en que construimos dos circunferencias que resultan ser tangentes exteriores. Vamos a considerar, por ejemplo, la otra situación. Consideremos una circunferencia cualquiera con centro en A y un radio R que queramos. Supongamos esta circunferencia. Decimos, bueno, acá tenemos una circunferencia de centro en A y radio R cualquiera. Vamos a llamar a este R'. Bien. Ahora, queremos trazar, por ejemplo, por este punto, que es el punto M, una circunferencia que resulte ser tangente exterior a esta circunferencia de centro en A y radio R, y cuyo radio sea el segmento R'. Entonces, para poder hacer esta construcción, lo que nosotros vamos a pensar es en lo siguiente. Decimos, bueno, recuerdo y apelo a la definición de circunferencias tangentes exteriores. Decimos que dos circunferencias son tangentes exteriores si la distancia entre sus centros es congruente con la suma de sus radios. Entonces, acá, puntualmente, lo que tenemos que hacer nosotros será trazar, ¿no?, la semirrecta con origen en A que pase por M, con origen en A, que pase por M, y esta semirrecta que nosotros trazamos es la que nos va a permitir, de algún modo, conseguir esta construcción. ¿Por qué? Porque ahora bastará con que nosotros transportemos el segmento R', de manera tal de conseguir un segmento congruente a R', pero cuyo extremo sea el punto M. Entonces, si llevamos esto, vamos a volver a medir ahí, si llevamos esto con centro en M y nos movemos, decimos, bueno, en este caso, yo lo que voy a determinar acá va a ser ni más ni menos que otro punto que podríamos darle, por ejemplo, como nombre el punto O. Y ahora, si trazamos la circunferencia con centro en O y radio, en este caso decimos nosotros, que resulte ser congruente con el segmento OM, como el que tenemos acá, fíjense que de este modo conseguimos ni más ni menos
que dos circunferencias que resultan ser tangentes exteriores también. Bien, entonces traten de reproducir esto sobre la hoja lisa que tienen ustedes, utilizando los útiles, revisando y revisitando una y otra vez de ser necesario la grabación para poder ir consiguiendo estas construcciones que nos permiten establecer esta relación entre dos circunferencias. Bien, vamos a continuar el análisis de estas relaciones entre las posiciones, ¿no? que podemos encontrar entre dos circunferencias, y vamos ahora a definir esta relación de tangentes interiores, ¿sí? Entonces, pensemos en esto. Vamos a dar una definición. Decimos que dos circunferencias son tangentes interiores si la distancia entre sus centros, es congruente con la diferencia de sus radios, con la diferencia de sus radios. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la figura que estamos observando en pantalla, esta relación se va a dar entre la circunferencia con centro en el punto A y radio G, y la circunferencia con centro en O y radio R. Bien, observemos lo siguiente. La consecuencia de esto es que si nosotros intersecáramos a estas dos circunferencias, vamos a encontrar que estas dos circunferencias tienen un único punto en común. Por ejemplo, llamemos a ese punto el punto W que tenemos acá y decimos, bueno, ambas circunferencias tienen como intersección, como único punto de intersección, al punto W. Bien, ahora, de acuerdo con la definición que dimos, decimos que la distancia entre los centros, que es el segmento que nosotros vamos a marcar, que tiene, por ejemplo, extremo en A y el otro extremo en O, la distancia entre los centros resulta ser congruente con la diferencia de los radios. Esto significa que si nosotros pensamos en el segmento AO, decimos que el segmento AO resulta ser congruente con la diferencia de los radios. Esto significa que nosotros estamos considerando a R, ¿no? La resta entre el segmento R y el segmento G. Si pusiésemos, por ejemplo, acá a este punto el nombre de Z, también podríamos decir que AO resulta ser congruente con OZ menos el segmento que tenemos acá, que va a ser el WA, siendo OZ y WA otra forma de nombrar a los radios R y G que aparecen en la figura. Ahora, esta definición es la que nos va a permitir a nosotros establecer la forma de construcción de dos circunferencias que resulten ser tangentes interiores, que es lo que vamos a analizar ahora, para lo cual, como siempre, necesitamos hojas, los útiles de geometría, y poder ir estableciendo y replicando esa construcción en casa. Veamos entonces cómo lo hacemos. Bien, vamos a considerar que queremos nosotros la construcción de dos circunferencias que resulten ser tangentes interiores, cuyos radios van a ser respectivamente R y R'. De acuerdo con la definición que nosotros hemos dado, decimos que son tangentes interiores en tanto y en cuanto la distancia entre los centros de estas dos circunferencias resulte ser congruente con la diferencia de los radios. Para eso vamos a apelar a poder restar geométricamente estos dos segmentos. Para eso, recordemos que necesitamos efectuar el transporte de estos segmentos, y en este caso decimos, bueno, vamos a suponer que yo considero acá una recta R, y vamos a transportar los segmentos R y R' de modo tal de poder llevar adelante esta diferencia entre ambos segmentos. Ahora, lo interesante es que en esta construcción, el segmento diferencia que podamos conseguir, preguntamos, ¿qué resulta ser? Ese segmento diferencia que conseguimos resulta ser ¿qué? Puntualmente de la construcción que necesitamos llevar adelante. A ver,
En principio, algo que podemos hacer ya de entrada es trazar la circunferencia, por ejemplo, con centro en A y radio R. Entonces, esta circunferencia que podemos trazarla, vamos a considerar la longitud de este segmento y a partir de esto, con centro en A, vamos a trazar esta circunferencia, con centro en O, perdón, con centro en O, vamos a trazar esta circunferencia que es la que conseguimos acá. Bien. Buscamos circunferencias que resulten ser tangentes interiores. Bien. Ahora, aprovechando que ya tenemos acá la longitud, ¿no?, que buscábamos del segmento R, con centro en A, ahora sí, con centro en A, vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a marcar con un arco de circunferencia, de manera tal que la intersección entre ese arco de circunferencia y la recta R nos van a determinar un punto que podemos denominar, por ejemplo, el punto M. Bien, ahora, si buscamos el segmento diferencia, recordemos que lo que podemos hacer acá es ahora, con extremo en M, por ejemplo, con extremo en M, vamos a transportar al segmento R', de manera tal que si con centro en M queremos transportar a este segmento, ¿no?, que es R', vamos a conseguir que ese arco de circunferencia interseca a la recta R en un punto que podríamos llamar nosotros el punto Q. De manera tal que si ustedes observan, en realidad conseguimos el segmento diferencia, porque lo que vemos acá es que el segmento, si yo digo R menos R', resulta ser congruente con el segmento AQ que hemos conseguido. El segmento AQ es el segmento de diferencia entre R y R'. Bien, ahora, AQ, en realidad, según la definición que hemos dado para circunferencias que son tangentes interiores, resulta ser la distancia entre los centros que nosotros tenemos que considerar. Esa es la distancia entre los centros. Por lo tanto, porque habíamos definido que la distancia entre los centros es congruente con la diferencia de los radios. Por lo tanto, a partir de ese segmento AQ, vamos a tener que nosotros poder llevar adelante la construcción de las dos circunferencias que resulten ser tangentes interiores. Entonces, si AQ es la distancia que nosotros tenemos entre los centros, eso nos va a permitir, por ejemplo, que si trazamos un radio cualquiera de la circunferencia con centro en O y radio R, por ejemplo, este radio, yo lo que necesito, como conozco el radio de la segunda circunferencia, entonces lo que necesitamos determinar acá es el centro de esa segunda circunferencia para poder trazarla. Y para eso vamos a recurrir a esa diferencia que realizamos por fuera, ¿no? Pero digo, a ver, tomamos el compás y lo que vamos a buscar acá va a ser, con el compás, conseguir la distancia que nosotros encontramos entre estos dos puntos que estamos viendo acá, ¿no? Es decir, necesitamos considerar con el compás la longitud del segmento AQ. Entonces, si consideramos esto, ahora con centro en O y radio AQ, al trazar el arco de circunferencia, lo que nosotros hemos encontrado ahí resulta ser ni más ni menos que la ubicación del centro de la segunda circunferencia. Entonces, vemos, por ejemplo, que acá nos va a quedar el punto, llamémoslo el punto O'. Bien,
Vamos con el compás, vamos a considerar con el compás a R', que es la que tenemos acá, y a partir de esto decimos, bueno, concentro en O' y radio R', vamos a trazar esta circunferencia. Y observen ustedes que entre ambas circunferencias hemos conseguido el punto de tangencia entre ellas, que podríamos denominarlo o llamarlo el punto T. Entonces, conseguimos que la circunferencia con centro en O y radio R resulte ser tangente interior con la circunferencia de centro O' y radio R'. Es decir, que estas dos circunferencias resultan ser circunferencias que son tangentes interiores y el punto de tangencia es ni más ni menos que el punto T que nosotros podemos observar. La idea es que ustedes puedan hacer la reproducción de esta construcción sobre sus hojas y así poder conseguir esto. Finalmente, en términos de las posiciones relativas entre dos circunferencias, si observamos la figura que tenemos, nos quedan por definir algunas. En este caso decimos, bueno, a ver, la de circunferencias secantes. Si observamos en nuestra figura, vamos a decir que esto que definimos será entre la circunferencia con centro en O, radio R, y la circunferencia con centro en C, y radio R segunda, que es esta que tenemos acá. Bien, ¿qué es lo que va a caracterizar a dos circunferencias secantes? Decimos que la distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios, pero mayor que la diferencia. Entonces, decimos en términos simbólicos que la distancia, por ejemplo, entre los centros, el segmento OC, la distancia entre los centros, es menor que la suma de sus radios. Es decir, es menor que R más R segunda. Pero por el otro lado, decimos nosotros que ese segmento C resulta ser mayor que la diferencia, es decir, mayor que R menos R segunda. Eso es lo que va a caracterizar a las circunferencias que nosotros denominamos circunferencias secantes, ¿no? Como posiciones relativas. Ahora, la consecuencia inmediata de esta definición es que dos circunferencias secantes tienen dos puntos en común. Es decir, que si yo pensara en la intersección de estas dos circunferencias, podríamos decir si este, por ejemplo, este punto que tenemos acá, que lo vamos a marcar usando o aprovechando estas herramientas, decimos, bueno, acá tenemos los dos puntos de intersección. Ahora, si yo llamo a este punto, por ejemplo, W, y a este punto Z, digo la intersección entre ambas circunferencias es el punto W y el punto Z. Esta noción es importante cuando empecemos a trabajar la idea de construcciones, ¿no? Porque esto también va a definir algunas posibilidades que nosotros podemos llegar a dar, porque para el caso de la construcción de un triángulo, fíjense que esta relación que encontramos entre circunferencias secantes se parece mucho a lo que definimos después como desigualdad triangular. Bien. Y además vemos otras posiciones relativas. Por ejemplo, de la que nosotros denominamos una circunferencia interior, que sería el caso de la circunferencia con centro en D y radio G', si la comparamos, por ejemplo, o establecemos esa relación de posición respecto de la circunferencia de centro O y radio R. Entonces, en el caso de las circunferencias que llamamos circunferencias interiores, la distancia entre sus centros, es decir, el segmento de distancia, ¿no?, que vamos a poder marcar, el segmento entre O y D,
ese segmento, es menor que la diferencia entre sus radios. Es menor que la diferencia entre sus radios. Es decir, si nosotros consideramos esta situación, vamos a poder decir que como intersección van a tener intersección vacía. Intersección vacía. En símbolos, lo que estaríamos indicando nosotros es que OD, el segmento OD, bueno, no con esta herramienta, claramente, el segmento OD, que resulta ser la distancia entre ambos centros, es menor que la diferencia entre los radios, o sea que resulta ser menor que R menos G'. ¿Está? Esta sería la relación que nosotros encontramos. O sea que el segmento que tenemos marcado acá en rojo en la figura resulta ser menor que la diferencia entre R y G', que son los respectivos radios de estas circunferencias que estamos considerando. Y por último, tenemos una relación para establecer entre la circunferencia de centro O y radio R y esta circunferencia que tenemos marcada acá en fucsia con este color. Y vamos a decir que la relación que encontramos con eso es la relación de ser circunferencias concéntricas. Es decir, dos circunferencias son concéntricas si tienen el mismo centro. ¿Está? Dos circunferencias concéntricas tienen el mismo centro. Ahora, respecto de la que tratábamos en el punto anterior, ¿no? Es decir, en el caso de las circunferencias interiores, lo interesante es que podamos ver qué ocurre en términos de la intersección. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en esa circunferencia de centro D y radio G', intersección la circunferencia de centro O y radio R. Resulta ser que la intersección es vacía, y eso en realidad es consecuencia de la definición que dimos de circunferencias interiores. ¿Mm? Bien, con esto hemos estudiado a partir de este video todas las relaciones, digamos, o las posiciones relativas que nosotros encontramos entre circunferencias entre sí. Es importante que hayan tomado nota, que visiten y revisiten una y otra vez el video, que puedan extraer de ahí las definiciones de los conceptos, que puedan volver a realizar las construcciones razonando el porqué de cada una de esas cosas y de qué modo las definiciones intervinieron para que esas construcciones pudieran ser posibles a partir de esa reflexión, teniendo a mano las definiciones dadas, ¿no? Entonces, eso, no se olviden de tomar los apuntes, no dejen de realizar esto a medida que ven el video, de realizar estas construcciones, de probar, de trazar circunferencias que resulten ser interiores también, establecer esta vinculación entre los radios, hacerlo geométricamente, ¿no? Estas diferencias que estamos presentando, por ejemplo, en este caso, que ustedes puedan hacer o establecer estas diferencias geométricamente, como lo hemos visto también en alguna otra clase, y del mismo modo con el trazado de circunferencias concéntricas, tangentes interiores, tangentes exteriores y demás.